Buenas chicos, ¿qué tal? Hoy en Historia Universal vamos a estudiar el Imperio Carolingio, primera parte. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan conocer el origen y consolidación del Imperio Carolingio, puedan explicar la importancia de la alianza política entre el Reino Franco y la Iglesia Católica. ¿Qué es el Imperio Carolingio? Fue un estado centralizado formado en el actual país de Francia, ubicado en la parte central y occidental del continente europeo. El Imperio Carolingio consiste en una alianza política entre el Reino Franco y la Iglesia Católica, pero esto lo vamos a ver con más detalle al final de este video. El objetivo que tenía el Imperio Carolingio era restablecer el Imperio Romano de Occidente, que como lo hemos visto en la primera clase, fue el máximo imperio esclavista de la historia, donde también surge el cristianismo, pero que fue invadido por los bárbaros. Ubicación geográfica. ¿Dónde se desarrolló el imperio carolingio? Se desarrolló en el actual país de Francia, en la parte central y occidental de Europa, pero en su máxima expansión, el imperio carolingio logró llegar hasta tierras, por ejemplo, de Alemania, Polonia, Austria, Hungría, el norte de Italia, Suiza, el norte de España incluso, también lo que es Bélgica, Luxemburgo. Como podemos ver, logró entonces una gran expansión territorial al oeste de Europa, en Europa occidental. La capital del Imperio Carolingio va a ser la ciudad de Aquisgrán. Aquisgrán actualmente queda en Alemania y fue la capital de este gran imperio conocido como el Imperio Carolingio. Antecedentes. Vamos a recordar al rey más importante de los francos. Lo vimos en la segunda clase de este año. Clodoveo fue el primer rey bárbaro que se unió al cristianismo, que se convirtió al cristianismo. Clodoveo lamentablemente fallece y al morir van a llegar al poder un conjunto de reyes conocido como los reyes holgazanes. ¿Quiénes son los reyes holgazanes? Son aquellos gobernantes, aquellos reyes que no tenían experiencia política, que no les interesaba en realidad gobernar. Lo único que les interesaba a estos reyes era los tesoros, las riquezas. En cambio, lo que la iglesia y la aristocracia buscaba eran gobernantes idóneos para poder representar a su reino. Es por ello que la aristocracia y la Iglesia católica no se veían representados en estos reyes holgazanes, que no les interesaba la política. Por esta razón la aristocracia ahora va a ser representada por otras personas conocidos como los mayordomos. ¿Quiénes son los mayordomos? Son los administradores del palacio. Son algo así como lo que nosotros llamamos los primeros ministros o el presidente del Consejo de Ministros, quienes de esa manera van a asumir la dirección del Estado, pero no tenían corona, es decir, oficialmente no eran reyes, porque estos reyes eran los holgazanes. Francia va a ser amenazada, como podemos ver en este mapa. El reino franco va a ser amenazado por el norte, por unos pueblos bárbaros que ya hemos estudiado, conocidos como los sajones, que van a intentar invadir el reino franco. Y por el sur, los musulmanes. Incluso acá dice la palabra Islam. Y como todos debemos saber por cultura general, la religión oficial de los musulmanes es el Islam. Entonces, el reino franco tenía amenaza externa por el norte de los sajones y por el sur de los musulmanes.
que ya habían invadido España. Como podemos ver, la península ibérica, Portugal y España estaban en manos de los musulmanes. Entre estos mayordomos destaca uno conocido como Carlos Martel, cuyo apodo era el Martillero. ¿Por qué lo llamaban el Martillero? Porque en esta pintura, por ejemplo, podemos observar que Carlos Martel está con un martillo en la mano y está peleando, está luchando contra los musulmanes que quieren invadir su territorio, que es el Reino Franco. Y Carlos Martel, el martillero, destaca pues por derrotar a los musulmanes en una famosa batalla en el año 732 conocida como la batalla de Poitiers, donde el Señor va a luchar y va a matar a muchos musulmanes y va a impedir de esa manera que estos musulmanes invadan el reino franco. Al fallecer Carlos Martel, va a llegar al poder su hijo, conocido como Pipino el Breve, quien con el respaldo de la Iglesia Católica y el Papa Zacarías va a ser nombrado rey de Francia y va a hacerle golpe de estado al último rey holgazán, cuyo nombre era Childerico III. ¿Quién es Childerico? ¿Quién es Childerico III? El último rey holgazán de Francia. ¿Quién hace golpe de estado? Pipino el Breve con el apoyo del Papa y la Iglesia Católica. Y de esa manera, ahora sí los mayordomos se convierten en reyes de Francia. Ya no había más reyes holgazanes, iniciando así la dinastía carolingia. A la muerte de Pipino el Breve, en el año 768, el reino franco va a ser dividido entre sus dos hijos. ¿Quiénes son los hijos de Pipino el Breve? Carlomán y Carlomagno. 3 años después, en el 771, repentinamente muere Carlomán. ¿Y quién se queda en el cargo como cargo de rey, el único rey de Francia? El señor Carlomagno. Carlomagno va a realizar campañas militares, expediciones guerreras, con el objetivo de ampliar el territorio y conseguir botines de guerra. Y de esta manera, como vamos a ver en este mapa, con Carlomagno, el imperio carolingio, el reino franco, ahora va a invadir a los sajones, que durante años habían intentado invadir el reino franco. Ahora la historia va a ser al revés. Ahora el reino franco, al mando de Carlomagno, va a invadir estos pueblos paganos, así llamados por los francos, porque ellos eran cristianos y los sajones no eran cristianos, por eso lo van a llamar paganos. Los franceses ahora van a invadir a los sajones y de esa manera el imperio carolingio va a ir ampliando su territorio y va a ir colonizando lo que es pues actualmente Alemania y Dinamarca también, ¿no? Una parte de Dinamarca. También el reino franco, el imperio carolingio, va a azotar, va también a invadir o va a hacer frente a los lombardos, que estaban amenazando la parte sureste del imperio carolingio, y también va a invadir lo que es la región de Lombardía, o mejor dicho, el norte de Italia, y va a frenar de manera definitiva el avance de los musulmanes hacia el imperio carolingio. Carlomagno en el poder. ¿Qué significa la palabra Carlomagno? Carlos, Magno, el Grande. Significa Carlos el Grande. Lo llaman Carlos el Grande por su gran importancia política y militar que tuvo para el imperio carolingio. Instauró estabilidad y orden en toda Europa occidental. Gobernó durante 46 años, desde el 768 hasta su muerte en el año 814. Logró una gran expansión territorial que fue gracias a la guerra y a la supuesta necesidad de extender pues la fe cristiana por toda Europa. Carlomagno fue hijo de Pipino el Breve y nieto de Carlos Martel el Martillero. Recibió durante toda su niñez y adolescencia una educación cristiana y en la Navidad
del año 800, el 25 de diciembre del año 800, Carlomagno, como podemos ver en esta imagen, va a ser coronado rey de Francia, del reino franco, por el Papa León III. ¿Quién corona a Carlomagno como rey de Francia? El Papa León III. Y de esta manera se estaba consolidando ya esta alianza política entre la Iglesia Católica y el reino franco. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver a Carlomagno y en la mano derecha está cargando a la Iglesia Católica, lo cual hace referencia a la alianza política entre el reino franco y la Iglesia Católica. ¿Para qué quería el reino franco una alianza con la Iglesia? Porque de esta manera podía controlar este gobierno, podía controlar las rebeliones campesinas que podían haber. Recuerda que durante el feudalismo la Iglesia Católica tenía mucho poder porque una de las cosas que más se decía era de que si eres pobre, de que si eres siervo en el mundo actual, luego de la muerte vas a ser rico, ¿ok? Tienes que aceptar las cosas como son. Entonces, ese poder ideológico es el que tenía la Iglesia Católica y que necesitaba el reino franco para poder subsistir. ¿Y para qué la Iglesia quería el apoyo de un reino? Porque era un reino especializado sobre todo en el carácter militar. La Iglesia también necesitaba de guerreros, necesitaba de militares para poder expandirse. Recuerda que la Iglesia Católica no solamente tiene un poder ideológico, sino también un poder económico, que después son tierras y también son impuestos. ¿Ok? Muy bien, chicos. Espero me hayan entendido la clase. A continuación, sus preguntas. Muchas gracias.